Desde la infancia hasta la adultez, Juliano siempre fue el elegido a los ojos de todos. Solo yo lo había visto alguna vez de verdad, a la sombra de un árbol cuando tenía 17 años, extendiendo en secreto la mano para tocar la sombra de mi hermana. Pero cuando cumplí 20, la familia Ann eligió a la completamente insignificante yo, para casarme con Juliano Ann. Mi hermana se fue del país con el corazón destrozado. Por primera vez en su vida, Juliano rompió las reglas. El día de su boda, fue tras ella al extranjero, cuando lo vi traer de vuelta a mi hermana embarazada. Ya habían pasado 5 años, tal vez por culpa. Juliano me invitó a comer. Después de la cena, me preguntó con cortesía cómo había estado todos esos años, y si tenía novio. Negué con la cabeza. El teléfono sonó, ahogando las palabras que estaba a punto de decir. Ya no es un novio, estoy casada. Él atendió la llamada, fuera del ventanal de suelo a techo. Mi hijo de 3 años, con su mochila a la espalda, me saludaba emocionado con la mano. Capítulo 1. El hot pot que acabábamos de terminar aún estaba envuelto en vapor ascendente. Del teléfono de Juliano salió esa voz empalagosa, cargada de la arrogancia caprichosa que conocía demasiado bien. Su tono se elevó, llegando débilmente hasta mis oídos. Ya estoy en la puerta. ¿Sales un momento? Sí. Los dedos de Juliano se tensaron alrededor del teléfono. Sus nudillos palidecieron levemente. Me lanzó una mirada incómoda, y en sus ojos pareció aflorar un rastro de culpa. Aparté la vista hacia la ventana. Mi hijo estaba afuera, agitando hacia mí la gran flor roja que llevaba en la mano. Su carita estaba sonrojada por la emoción. Fuera del viejo restaurante, en el final del otoño, las hojas de ginkgo ya se habían vuelto doradas. Cuando soplaba el viento de la tarde, las hojas amarillas caían en silencio, esparciéndose por todas partes. La voz de Juliano era muy suave, como si estuviera explicando y apaciguando a la persona del otro lado de la línea. Me puse de pie, luego señalé hacia la ventana, indicando que tenía que irme. El hombre levantó la vista para mirarme, y luego siguió mi mirada hasta el niño que estaba afuera. Con la confusión aflorando en sus ojos, salí del restaurante. Mi hijo corrió hacia mí y se lanzó a mis brazos. Con prisas, me mostró orgulloso la gran flor roja que había ganado en el jardín de infancia. Levanté la mano y le acaricié suavemente la cabeza. Leo es increíble. Detrás de mí sonó la voz de Juliano, cada vez más sorprendida. Penélope, ¿tú, de verdad te convertiste en maestra de jardín de infancia? Sosteniendo la mano de Leo, expliqué con calma. Este es mi hijo. Detrás de mí, una mujer soltó una risa suave y burlona. Me giré y vi a mi hermana, Roxana, de pie muy cerca de Juliano. Siempre había sido la consentida. 5 años de separación. Y seguía siendo tan audaz y radiante como siempre, salvo por el ligero abultamiento de su vientre. Sin ningún recato, se aferró a uno de los brazos de Juliano. Alzó la barbilla y me miró mientras decía, Penélope, aunque estés descontenta porque Juliano te abandonó entonces y me eligió a mí, no hace falta que te inventes un niño tan grande, ¿verdad? Leo apretó los puños con rabia y fulminó a Roxana con la mirada. Yo soy el hijo de mi mamá. Nací después de que mi mamá y mi papá se casaron. Roxana se cubrió la boca, riendo hasta que le temblaban los hombros. La expresión de Juliano permaneció tan serena como siempre. Tras un largo silencio, por fin habló. Penélope, no eres exactamente la misma que hace 5 años. Lo que realmente quería decir era que la Penélope apagada y obediente de hace 5 años jamás habría podido inventarse un hijo de 3 años. La niñera condujo el coche hasta allí. No dije nada más. Tomé la mano de Leo y subí. De camino de vuelta, Leo me preguntó de repente, «Mamá, ¿ese tío es tu amigo?» Lo senté en mi regazo y negué con la cabeza, diciendo que no. Él me miró con curiosidad. Entonces, ¿por qué mamá guarda la foto de ese tío dentro de su libro? Capítulo 2. La ventanilla del coche estaba abierta por una rendija, y por ella se coló un poco de aire frío. Me quedé paralizada por un instante. Creí que ya lo había tirado todo hace 5 años. Probablemente, en aquel entonces, había demasiadas cosas relacionadas con Juliano. Las limpié con cuidado, pero aún así, algo debió de quedar atrás. Leo volvió a decir, pero el tío de la foto lleva ropa azul y blanca, y sostiene un gran trofeo. No parece tan viejo como ese tío. En mi memoria, aquella fotografía fue recomponiéndose poco a poco. Mis pensamientos fueron arrastrados muchos años atrás. Juliano era un genio. Casi todos los que lo conocían decían lo mismo. A los 7 años ganó el primer premio de piano. A los 11, obtuvo la medalla de oro nacional en atletismo para estudiantes de secundaria. A los 13 ingresó en la universidad, especializándose en química cuántica.
A los 16 lideró un equipo que descubrió una nueva estructura nanométrica y se llevó un premio internacional de 1 millón. Su vida parecía no tener puntos débiles, y sin embargo, un genio así, siempre inalcanzable. Muchos años atrás, en la cima de una montaña, se arrodilló sobre una rodilla frente a mí, y me dio de comer un caramelo de malta. Luego me cargó a la espalda, y bajó conmigo cientos de escalones desde la cima hasta el pie de la montaña. Yo nunca había probado nada verdaderamente bueno, desde pequeña hasta grande. Los ojos de mis padres siempre estuvieron puestos en mi hermana, caprichosa y desenfrenada, así que, solo por un caramelo cuando sufrí una bajada de azúcar. Me enamoré en secreto de Juliano durante 7 años. Siempre tenía la costumbre de ir a la universidad vecina, y mirarlo desde atrás. Lo vi como abanderado, de pie en el escenario, con la espalda recta mientras izaba la bandera. Yo me escondía entre la multitud. También lo vi en el tablón de anuncios de los ganadores del concurso tecnológico, con su foto azul y blanca pegada en el primer lugar, hasta que mi hermana, castigada por saltar el muro de la escuela e ir a un cibercafé con unos gamberros, fue obligada a permanecer de pie junto al mástil de la bandera. Después de clases, Juliano fue a la secundaria para ayudar a bajar la bandera. Yo limpiaba el patio, en un rincón poco llamativo, y lo vi, de pie detrás de mi hermana, mirando fijamente la sombra alargada que ella proyectaba en el suelo. Luego, en silencio y con vacilación, extendió la mano, con extremo cuidado, tocó, dentro de la sombra, la punta de los dedos de mi hermana, solo una vez, y enseguida retiró la mano con torpeza. El muchacho que siempre vivía entre las nubes, mostró en ese instante una expresión de desconcierto. El caramelo de malta que había comido años atrás, en ese momento pareció volverse completamente amargo, subiendo desde el estómago hasta mi garganta. Mi hermana, siempre consentida, alborotadora y sin interés por estudiar, aunque abriera un agujero en el cielo, tenía a mis padres para arreglarlo por ella, y resultó que incluso alguien tan perfecto como Juliano podía sentirse obsesionado con ella. Me acostumbré a hojear la revista universitaria de la universidad donde estudiaba Juliano, y allí volví a ver un artículo suyo. En él escribió: permanezco dentro de una jaula y vi a un pajarillo desobediente. Se coló entre los barrotes y mordió la cortina del cuarto oscuro. Se lanzó hacia el cielo al que quería ir. La gente me elogia por ser obediente, pero yo anhelo el cielo al que ese pajarillo puede volar. Así que, a él le gustaba mi hermana. Mis padres parecieron darse cuenta de algo, y fueron a la familia Ann a proponer una alianza matrimonial, con la intención de trepar socialmente. Cuando los padres de Juliano estaban a punto de echarlos, Juliano, de manera poco habitual, habló. Probar tampoco estaría mal. Esa debió de ser la primera vez en su vida que expresó su propia opinión frente a sus padres. Entonces, la anciana de la familia Ann dijo con compasión: Juliano ha obedecido todo desde pequeño, en una decisión tan importante como el matrimonio. Dejen que decida por sí mismo una sola vez. Así, las dos familias acordaron la alianza, pero mi hermana, que había aceptado de antemano, de repente cambió de opinión y dijo: pensé que al menos protestaría un poco. No esperaba que fuera tan obediente y aburrido. ¿Qué sentido tiene pasar toda una vida con alguien así? Capítulo 3. Mis padres no se atrevieron a reprochar duramente a mi hermana, y tampoco podían permitirse ofender a la familia Ann, así que, como algo natural, me empujaron a mí para arreglar el desastre, aunque yo ni siquiera había terminado la universidad. En mi vida, incontables veces, había recogido las cosas que mi hermana dejaba atrás, solo que esta vez, lo que cayó en mis manos era aquello que había admirado en silencio durante 10 años. Algo que ni siquiera me había atrevido a soñar. Los mayores de la familia Ann no notaron ningún problema. Mis padres, desde el principio, solo dijeron que era la hija de la familia San, pero Juliano lo sabía. Sabía que la persona de la que hablaban al inicio no era yo. Durante la comida entre ambas familias, él permaneció en silencio todo el tiempo, y yo me sentí como sentada sobre alfileres. Después de la cena, al final no pude con el remordimiento. Reuniendo valor, lo busqué a solas para hablar con él en el patio trasero. Pensé que, aunque de verdad me gustara Juliano, tampoco deseaba pasar toda una vida con alguien que no me amara. Si él no era feliz, yo tampoco lo sería. Pero bajo la luz de la luna, Juliano me dijo con suavidad: me haré responsable de ti. Me haré responsable de nuestro matrimonio. Mi corazón, que había estado en vilo, retumbó de repente como un tambor golpeado. Era la primera vez en muchos años que él y yo nos convertíamos en un nosotros. La palabra matrimonio parecía llevar consigo
una especie de hechizo irresistible, aunque todavía quería preguntarle si llegaría a amarme. Juliano extendió la mano, en la penumbra de la noche. Me acomodó la bufanda alrededor del cuello. La cercanía me hizo recordar muchos años atrás, cuando se arrodilló sobre una rodilla frente a mí, al borde del desmayo por la hipoglucemia. Me dio aquel caramelo de malta, miré sus dedos pálidos y fríos, sujetando mi bufanda gris. De repente pensé que quizá, después de todo, si sentía un poco de afecto por mí, y eso era suficiente. Pensé que, al menos, según lo que yo sabía de él, jamás me traicionaría, pero olvidé que lo que yo conocía no era más que innumerables siluetas vistas de espaldas. Cuando Juliano y yo empezamos a preparar la boda, mi hermana, que había roto el compromiso, regresó de repente. La había abandonado un gamberro, y volvió cubierta de moretones. Revolvió mis bocetos del vestido de novia, y luego se quedó mirando fijamente la pulsera que la anciana de la familia Ann me había regalado. Después, me miró con evidente desagrado y dijo: «Penélope, ¿por qué siempre te gusta recoger las cosas que otros han dejado?» Apreté con fuerza la pulsera en mi muñeca. Con el rostro enrojecido, respondí: «El compromiso lo aceptó Juliano. Es mi matrimonio con él». Mi hermana soltó una risita burlona, se tocó el moretón de su cuello, y avanzó lentamente 2 pasos hacia mí. Entonces, en el fondo de sus ojos, apareció esa mirada de desdén y seguridad absoluta, que me resultaba tan familiar. Sonrió y dijo despacio: «Penélope, en realidad no me interesa competir contigo. Ni siquiera me gusta él, pero cada vez que veo, como tú, con tanta dificultad, recoges algo sin valor, y luego yo solo tengo que mover un dedo para quitártelo, y aparece en tu cara esa expresión de humillación y resentimiento, no tienes idea de lo divertido que es». Apreté los dientes. Levanté la mano que tenía fuertemente cerrada, y le di una bofetada con todas mis fuerzas. Mi hermana lanzó un grito agudo. Mis padres bajaron corriendo, rodeándola con infinita preocupación. Justo entonces, Juliano llegó, para traerme el planificador de la boda. Al entrar, vio a mi hermana cubierta de moretones y llorando desconsoladamente. Sus pasos se detuvieron en seco, y su rostro cambió de color de inmediato. Mi hermana lo miró, y rompió a llorar en voz alta. En el instante en que sonó su llanto, los ojos de Juliano temblaron, y sin pensarlo más corrió hacia ella. Mi padre maldecía la conducta atroz de aquel gamberro. Mi madre se secaba las lágrimas. Juliano alzó a mi hermana en brazos. Lo oí decir, con la voz ligeramente temblorosa: «Primero llamemos a la policía, luego vayamos al hospital para que le hagan un examen». Desde que entró hasta que se fue, ni siquiera se dio cuenta de que yo estaba allí, de pie junto a la ventana, a poca distancia. Capítulo 4. «Señora, ya hemos llegado». Las palabras de la niñera me sacaron de mis pensamientos. El coche ya se había detenido frente a la funeraria para mascotas. Bajé del coche, llevé a Leo de la mano a través del vestíbulo, hacia la sala de trabajo del fondo. Me cambié de ropa y me puse la mascarilla. Le hice la limpieza y la sutura a un samoyedo que acababa de llegar, muerto en un accidente de tráfico. El dueño del perro, entre sollozos, me dijo: «No importa cuánto cueste, por favor, haga que vuelva a verse como cuando estaba vivo». Tomé la aguja y el hilo quirúrgico y, de pronto, no pude evitar pensar: si yo muriera en un accidente de tráfico, probablemente nadie estaría dispuesto a gastar dinero en suturar mi cuerpo. Leo se aferró a mí para pedirme el teléfono y volvió a hacer una videollamada. Al otro lado contestaron enseguida, y apareció el rostro de Lázaro, con una camisa floreada, de pie junto al mar. Lo oí chasquear la lengua suavemente. «Mocoso. Pensé que tu mamá por fin había recapacitado y se había dignado a llamarme por iniciativa propia». Una mujer vestida de forma provocativa metió la cara en la pantalla. «Jefe, ¿de quién es este niño?». Lázaro respondió al instante: «Mi hijo». Del otro lado estalló un coro de risas, mezcladas con bromas y burlas. «¿Por qué no dices que es tu nieto mejor?». En la pantalla, la mujer se doblaba de risa y estiraba la mano para apoyarse en su hombro. Leo se veía un poco molesto. Me quité los guantes y tomé el teléfono, dispuesta a colgar, pero Lázaro dio unos pasos, y en la pantalla quedó solo él. Recogió la sonrisa y me pidió disculpas. «Lo siento, fue un arreglo de último momento de la empresa. Esta noche puedo volver. Si allí no te resulta conveniente, puedo hacer que el asistente vaya a recogerlo». Respondí en voz baja: «No pasa nada». Lázaro dudó, y tras un largo silencio volvió a hablar: «Xiaoden dijo que se topó contigo y con Juliano en un restaurante. ¿Él regresó al país?».
Acaricié la cabeza de Leo y le dije que fuera al jardín a jugar en el columpio. Luego respondí, sí. La brisa marina desordenó los mechones de cabello en la frente de Lázaro. Apartó la mirada, sin saber a dónde estaba mirando. Penélope, si lo necesitas, con lo del divorcio, cooperaré. Me quedé atónita por un momento. ¿Por qué dices eso de repente? Lázaro bajó la mirada, y dejé de oír su voz. Pensé en la mujer que hacía un momento se le había pegado encima, y pareció que entendía algo. Volví a hablar. Si lo necesitas, podemos divorciarnos ahora. Leo ya tiene 3 años. Ya puede entender las cosas. Lázaro interrumpió mis palabras bruscamente. Yo no lo necesito. Me sorprendió una reacción tan intensa y lo miré con extrañeza, pero enseguida volvió a adoptar esa actitud despreocupada y canalla de siempre. Yo, que soy antimatrimonio, ¿qué voy a necesitar? Mientras tú no tengas prisa por... Bajó un poco la voz y pasó rápidamente por encima de lo que seguía. No tengas prisa por casarte con Juliano. Pero mi oído siempre ha sido bueno, aunque sabía que él solía decir disparates. Aún así una punzada de desagrado me subió de golpe. ¿Por qué iba a buscarlo a él? Lázaro ya no habló más. Respiré hondo, esforzándome por calmarme. Dije con tono frío, Lázaro, tampoco soy tan miserable. No escuché las disculpas del otro lado y colgué la llamada. Hace 5 años, después de que Juliano me abandonara de repente en la boda, sufrí un colapso emocional y caí en depresión. Por primera vez en mi vida, perdí totalmente el control. En aquel entonces, todos eran como Lázaro. Pensaban que yo amaba demasiado a Juliano, que no podía vivir sin él. Daban por hecho que yo armaba escándalos y no los soltaba, que de repente me había vuelto una loca, que no era más que un intento de obligar a Juliano a regresar al país y completar aquella boda inconclusa. Pero yo tenía muy claro que, en ese momento, simplemente ya no lo amaba, lo odiaba. Capítulo 5. Denuncié entre lágrimas la traición de Juliano y acusé a mi hermana del daño que me había hecho. Gasté una fortuna contratando a numerosos periodistas de distintos medios. Quería destruirlo a él, destruir a Roxana, aunque al final, todas mis acusaciones fueron rápidamente silenciadas por completo por la familia Ann. Ni siquiera hubo tiempo de que una sola palabra llegara a oídos de Juliano en el extranjero. Fue la primera vez que armé un gran escándalo, intentando luchar por justicia para mí misma. Quería que todos los que se burlaban de mí, me señalaban y me acusaban sin distinguir el bien del mal, entendieran claramente que los equivocados eran ellos. Pero al final, todo fue como levantar una piedra solo para dejármela caer sobre mi propio pie. Sumida en la rabia y el dolor, me entregué al alcohol hasta perder el sentido, y aún así mi madre terminó enviándome a la cama de otra persona. Ella dijo que debía resignarme y cumplir el destino de Juliano y Roxana. Después de eso, denuncié a mi madre y la mandé a prisión durante 1 año. Armé un escándalo en la empresa de mi padre, casi destruyendo por completo su carrera, y también destruí del todo mi propia reputación y honor. La familia Ann dejó circular los rumores a propósito. Decían que Juliano Ann, antes tan amable y correcto, había cancelado la boda de repente, porque yo ya le había puesto los cuernos, que estaba embarazada, que por razones físicas no podía abortar. Las heridas que sufrí se convirtieron en la prueba irrefutable de que yo había traicionado a Juliano. Nadie lo dudó. Nadie creyó que el perfecto e intachable Juliano pudiera romper el compromiso. Así que cuando la familia Ann soltó apenas unas migajas de información demostrando que la culpa era mía, todos las creyeron de inmediato. Luché, protesté, incluso me fui al extranjero, buscándolo como una loca. Quería discutir histéricamente con él, gritarle lo repugnante que era. Si no podía dejar a Roxana, ¿por qué aceptó comprometerse conmigo? ¿En qué le había fallado yo? ¿Para qué abandonarme, vestida de novia, en el backstage, y huir al extranjero en pleno día de la boda? Lo busqué desesperadamente, pero perdí mi teléfono y también su contacto. Nadie quiso dármelo. Al salir del país, el mundo era demasiado grande. No pude encontrarlo a él, ni encontrar a Roxana. Él me abandonó, pero la que quedó completamente desacreditada fui yo. Hice un escándalo tras otro, hasta convertirme en una persona con depresión moderada y perder mi trabajo como maestra infantil en prácticas. Después de dar a luz, me corté las muñecas con un cuchillo, caí desde un edificio alto y sufrí un accidente de tráfico en medio de la calle. Sobreviví una y otra vez al borde de la muerte, y entonces me di cuenta de que no le importaba a nadie. Ni siquiera los gastos médicos que me salvaron la vida los pagó nadie más que Lázaro, el mismo hombre que una vez me dio una noche de pesadilla. De pronto comprendí que la muerte también era algo terriblemente vacío. Dejé de hacerme daño. Empecé a usar el pretexto de cuidar al niño, para entrar en la casa de Lázaro y clavar el cuchillo en su pecho. Puse los omníferos que había comprado para suicidarme en el agua tibia que él bebía por la mañana.
Fue llevado en ambulancia por las heridas y obligado a interrumpir una reunión importante tras desmayarse en la empresa, en una sensación extraña y retorcida de placer. Mi depresión empezó, inesperadamente, a mejorar poco a poco, y el bebé envuelto en pañales comenzó a aprender a agarrar mi dedo y a llamarme con esfuerzo, mamá, bajo la luz del sol que entraba por la ventana. De pronto me di cuenta de que había llegado otra primavera. De pronto recordé a aquella Penélope adolescente, que siempre se sentaba obedientemente en el fondo del aula, concentrada en estudiar. No era querida por nadie, pero se esforzaba mucho. No debería haber acabado así. Empecé a buscar trabajo de nuevo. Había armado escándalos durante más de medio año, con una reputación totalmente destrozada. No encontraba ningún buen empleo. Tras buscar y buscar, solo una funeraria para mascotas aceptó contratarme. Trabajar con cadáveres, algo lúgubre y de mala suerte a los ojos de los demás, y con un sueldo mediocre. Aún así me quedé, pensando que ya cambiaría cuando encontrara algo mejor. Pero en un abrir y cerrar de ojos, pasaron 4 años. Obtuve el certificado de tanatopractora de mascotas y ya no dejé esta profesión. Aquel gran escándalo fue como un sueño, y al llegar hasta hoy, parecía que había vuelto a ser esa Penélope silenciosa e insignificante. Pero en realidad, en el instante en que volví a ver a Juliano, todavía sentí un impulso repentino. Quise arrojarle la olla de hot pot de la mesa directamente sobre la cabeza, hasta que, entre las hojas de ginkgo que caían fuera de la ventana, Leo me saludó con entusiasmo agitando la mano. Entonces me di cuenta de que empezaba a no querer perder la vida que tengo ahora. No soy rival para la familia Ann, no soy rival para Juliano. Capítulo 6. Leo se me pegó durante varios días seguidos. Cuando se quedaba conmigo, se portaba increíblemente bien. No tuve el corazón para negarme y, además, rara vez estaba tan poco ocupada en el trabajo. Así que lo llevé y lo recogí del colegio durante varios días. No sé si fue porque, después de tantos años, volví a ver a Juliano. Eso me hizo recordar muchas cosas del pasado y me dejó el ánimo algo revuelto. En el camino de ida y vuelta al colegio con Leo, siempre tenía una sensación de distracción, como si alguien me estuviera siguiendo. Incluso hubo un instante en que, en el reflejo fugaz de un coche en el retrovisor, sentí que parecía el coche de Juliano, pero al volver la cabeza, todo parecía normal, hasta que el jueves por la mañana, la maestra de Leo me llamó de repente para decirme que Leo había causado un problema en la escuela. Normalmente era juguetón, pero siempre medía las cosas y no se metía en líos. Era la primera vez, en más de un año desde que empezó a estudiar allí, que la maestra se quejaba de él, temiendo que hubiera sido acosado. Me apresuré a ir al jardín de infancia. Cuando llegué a la oficina de la maestra, vi a Juliano con expresión tranquila, y a Roxana, sentada en el sofá, sosteniéndose el vientre, frunciendo el ceño y quejándose sin parar de algo. Al verme entrar, Roxana se levantó de golpe. Su rostro mostraba sorpresa y repulsión. «¿Otra vez tú, Penélope? ¿No será que este niño de verdad es tu hijo?» La ignoré y le pregunté a la maestra qué había pasado. La maestra, bastante incómoda, me explicó. El señor Ann trajo a su esposa al centro para reservar una plaza de ingreso para el bebé que esperan. El pequeño Leo chocó en el pasillo con el vientre de la señora Ann. La intención del señor Ann es que, el niño es pequeño, con que pida disculpas es suficiente. Leo estaba de pie a un lado, enfadado, claramente reacio a disculparse. Por eso la maestra me llamó para que viniera, con los ojos enrojecidos. Leo habló en voz baja después de un rato, lleno de indignación. Salí del aula para ir al baño. Estaba muy lejos de ella. Fue ella la que de repente corrió y me agarró de la mano. Yo solo me solté de su mano. Apretó los puños y me miró con algo de miedo. «Mamá, no me porté mal. No choqué con la barriga de esa señora». Cuando tenía poco más de 2 años, había oído a la niñera de casa murmurar a sus espaldas, diciendo que yo no quería tenerlo ni criarlo, aunque después Lázaro despidió a esa niñera. Desde entonces, por más juguetón que fuera Leo, cuando estaba frente a mí se volvía especialmente obediente, incluso cauteloso. Los niños son pequeños, pero lo entienden todo. Yo confiaba en él y también conocía muy bien la forma de ser de Roxana. Me acerqué y abracé a Leo, que estaba asustado. Luego miré a la maestra y dije, «Entonces revisemos las cámaras de seguridad». Roxana se puso nerviosa al instante y se levantó de golpe. Fue Juliano quien dijo que le parecía familiar. Recordé que no era ese el hijo que tú inventaste. Así que fui a echar un vistazo. ¿Quién iba a pensar que solo con tirarle un poco de la mano se enfadaría así? Juliano apartó la cabeza y miró hacia la ventana. En el fondo de sus ojos pareció cruzar un instante de incomodidad. Exigí fríamente que Roxana se disculpara.
Luego calmé a Leo y lo mandé de vuelta al aula. Salí del jardín de infancia para ir a la calle a tomar un taxi de regreso a la funeraria. Pero detrás de mí, la voz de Juliano sonó de repente. ¿Cuándo lo tuviste? Su voz se mezcló con el viento y tembló ligeramente al ser arrastrada por él. Me quedé de pie al borde de la calle, sin volver la cabeza. No es asunto tuyo. Oí el sonido de sus pasos acercándose por detrás. El sol del mediodía, a finales de otoño, alargó su esbelta sombra hasta delante de mí. De pronto recordé cómo, muchos años atrás, él tocaba en secreto la sombra de Roxana bajo el asta de la bandera. Me moví silenciosamente a un lado, evitando aquella sombra que se superponía con la mía. Juliano se colocó a mi lado. Vi las venas marcadas en el dorso tenso de su mano. Penélope. Revisé su información de ingreso. Ahora está en el nivel intermedio. Tiene 4 años y medio, no 3. Capítulo 7. Las yemas de mis dedos temblaron de repente. Giré la mirada y lo observé con calma mientras decía, ¿y qué? En el fondo de los ojos de Juliano apareció una pizca de ternura. Era igual a la expresión de aquella noche de hace 5 años, cuando me prometió que se haría responsable de mí y del matrimonio. Inspiró suavemente, luego dio un paso más hacia mí. Su figura alta cubrió mi sombra. Habló con voz grave, ¿te gustan los niños? Pero al menos, yo debería tener derecho a saberlo. Me quedé paralizada por un instante. Pensé que había descubierto lo que me ocurrió hace 5 años, pero no imaginé que llegaría a una conclusión tan absurda. No pude comprenderlo. ¿Sospechas que Leo es tu hijo? En la voz de Juliano había una seguridad absoluta, fría y serena. No es una sospecha, Penélope, no hay otra posibilidad. Lo miré durante largo rato, segura de que no estaba bromeando. No pude evitar soltar una risa suave. Juliano, entre tú y yo, ¿cómo podría existir un niño? Antes de la boda, efectivamente, hubo algunas veces, pero su vida siempre había sido meticulosa, disciplinada y rígida, incluso en la cama. Jamás perdía la razón. En aquel entonces estaba extremadamente ocupado en el Instituto de Investigación, trabajando sin descanso. Ni siquiera tenía energía para pensar en tener un hijo. Las cosas que no estaban en sus planes nunca sufrían accidentes. Y yo, al menos, no sería ese accidente. Pero ahora, la ternura en sus ojos empezó a desvanecerse. Me miró fijamente. Todo puede tener un accidente. Si ocurrió, entonces puede haber un niño. Que la palabra accidente saliera de su boca me resultó casi irónico. No quise seguir discutiendo y le dije con calma, Leo no es tu hijo. Extendí la mano para parar un taxi, pero Juliano alargó la suya de repente y me sujetó la mano que se extendía hacia la calle. Me miró con una calma obstinada. Es mi hijo. Sentí irritación y fastidio, y retiré mi mano con fuerza. Juliano me observó como si hubiera descubierto algo insólito. Penélope, ¿tú también sabes enfadarte? Di 2 pasos atrás y lo miré con frialdad y cautela. Antes, jamás había sido tan insistente. El viento levantó las hojas secas de la acera. El rabillo de los ojos de Juliano se enrojeció levemente. Su voz, por primera vez, perdió la estabilidad de siempre. Puedes aceptar todo lo que tu familia te impone, incluso al marido con el que pasarás la vida, aunque te abandonen en la boda. Aún así eres capaz de dar a luz en silencio y seguir viviendo. Pensé que alguien como tú siempre aceptaría todo sin protestar, sin saber lo que es enfadarse, así que durante aquel medio año en el que me volví loca y armé escándalos. La familia Ann, como era de esperar, ocultó todo con extremo cuidado. No dejaron que Juliano se enterara de nada, ni que se viera afectado en lo más mínimo. Un taxi se detuvo a mi lado. Lo paré, abrí la puerta y subí. A mi espalda, la voz de Juliano tembló. Si hace 5 años tus padres te hubieran impuesto a un mendigo de la calle, ¿también lo habrías aceptado? Cerré la puerta del taxi, aislando su voz. En el retrovisor, vi su mano colgando a un lado, apretándose en silencio. El domingo al atardecer, cuando salí de la funeraria tras terminar el trabajo, recibí de repente una llamada de la niñera diciendo que Leo había desaparecido. Lo había llevado al mercado a comprar comida. Se dio la vuelta un instante y ya no estaba. Su voz, al otro lado, estaba llena de pánico. Revisé las cámaras del centro comercial. Parece que fue ese señor a quien se lo llevó. Capítulo 8. En mi mente resonó un estruendo, como si algo hubiera explotado de golpe. En ese instante recordé a Juliano, de pie al borde de la calle, mirándome fijamente. Esa frase obstinada y autoritaria, es mi hijo. Cuando volví a ver a Juliano después de 5 años, pensé que seguía siendo el de antes, siempre capaz de fingir calma y autocontrol, hipócrita y correcto en apariencia. Pero ahora, de pronto, me di cuenta de que había cambiado, o quizá debería decir que se había vuelto más parecido a un loco. El teléfono vibró.
Alguien me había enviado un mensaje. Era la dirección de un instituto de investigación. No pude pensar en nada más y tomé un taxi para ir allí. Durante el trayecto, mis manos no dejaban de temblar y la vista se me nublaba. Cuando llegué al instituto de investigación, Juliano vestía una bata blanca y se había encerrado en el laboratorio de pruebas genéticas. A través del cristal de la puerta vi el tubo de ensayo que sostenía en la mano. Dentro había una muestra de sangre de un rojo intenso. Tenía la mirada baja y los movimientos tranquilos y precisos. Mientras extraía el ADN con reactivos químicos, uno de sus alumnos estaba a su lado, pasándole los instrumentos, como si no hubiera secuestrado ilegalmente al hijo de otra persona ni obtenido una muestra sin consentimiento, sino que simplemente estuviera realizando una prueba más, la más común del mundo. Todo mi cuerpo empezó a temblar. Levanté la mano y golpeé la puerta como una loca, una y otra vez. Él me oía, pero me ignoraba por completo. Me castañeteaban los dientes. Arrastré una silla del pasillo y, con todas mis fuerzas, la lancé contra el cristal de la puerta. El ruido brusco y violento atrajo a mucha gente del instituto. Juliano por fin giró la cabeza y me miró a través del vidrio. Siempre tan sereno, igual que hace 5 años, cuando se fue sin decir palabra, dejándome a mí como la loca histérica. Seguí golpeando el cristal con la silla hasta que, por fin, apareció una grieta. Tenía el cabello completamente desordenado. Las personas que habían acudido me miraban con expresiones de sorpresa y desagrado. Sentí como si hubiera regresado a aquel día de hace 5 años. Aquel día en el que no sabía nada, cuando salí del backstage levantando la falda del vestido de novia y caminé hacia el escenario. Y de pronto tuve que enfrentarme a aquella marea de miradas extrañas, burlonas y llenas de sospecha. Escuché a la gente murmurar que Juliano había enviado un mensaje a sus padres y había huido del país, cancelando la boda. Aquellas voces abrumadoras se lanzaron sobre mí como una marea furiosa. Juliano no haría algo así. Desde pequeño siempre fue sensato y medido. ¿No será que la pareja discutió? ¿Pasó algo entre ellos? La familia San estaba muy por debajo de la familia Ann. ¿No lo habrán obligado a casarse? Esa chica, Penélope San, aunque es obediente, para Juliano aún le falta algo. Esas voces que hacía tanto tiempo habían dejado de golpear mi mente. Volvieron a cobrar vida una vez más. En medio del fuerte zumbido en mis oídos, seguí golpeando el cristal, fuera de mí, y grité con desesperación: «Devuélveme a Leo. Juliano, sal ahora mismo». Algunas personas del instituto se acercaron para detenerme y tratar de calmarme, pero las aparté violentamente. Fruncieron el ceño, molestos. El señor no puede haberse llevado a su hijo. Su investigación es extremadamente importante y no admite interrupciones. Si sigue así, no tendremos más remedio que llamar a la policía. Llamar a la policía, llamar a la policía. De golpe recuperé un poco de lucidez. Con torpeza saqué el teléfono para marcar el número de emergencias, pero en ese instante, la puerta del laboratorio se abrió de repente. Juliano dejó al alumno dentro y salió él mismo. Bajó la mirada hacia mí, observando mi aspecto desaliñado, casi enloquecido. Luego su mirada descendió hasta la pantalla de mi teléfono, donde ya estaba marcado el número de la policía. Se quitó lentamente los guantes, bajó la mirada y me preguntó con voz grave: «Penélope, ¿estás segura de que quieres llamar a la policía antes de ver al niño?» Mi mano tembló y no llegué a marcar. No me atrevía a apostar. Casi ya no reconocía a la persona que tenía delante. Incluso llegué a pensar, sin poder evitarlo, si no estaría sufriendo algún trastorno mental. Apreté el teléfono con fuerza, los dientes castañeteándome, y le di una bofetada con todas mis fuerzas. «¿Dónde está Leo? ¿Dónde lo has escondido?» Juliano recibió la bofetada y giró la cara hacia un lado. En la mitad del rostro quedó una marca roja. Sus labios estaban pálidos. Con calma, volvió a girar la cabeza, con la misma mirada obstinada que tenía cuando estaba de pie en la calle. «Lo demostraré que es mi hijo». Capítulo 9. Ese odio desbordante que había reprimido a la fuerza durante 5 años. En ese instante volvió a rugir con desesperación, intentando liberarse desde lo más profundo de mi corazón. Lo miré fijamente con los ojos enrojecidos, y mi voz ya no era más que un hilo ronco. «Aunque lo demuestres, ¿y luego qué?». Las comisuras de los labios de Juliano se movieron levemente. La mano que colgaba a su costado tenía los dedos rígidos, curvados con tensión. Esta vez, no logró decir nada. Poco a poco dejé de verlo con claridad, y tampoco lograba comprenderlo. «Juliano, ¿tú qué? ¿Qué es lo que realmente quieres hacer? Probar que, después de que rompiera el compromiso y me abandonara, mientras él vivía 5 años de amor con Roxana en el extranjero, yo aún pude dar a luz a su hijo sin rencor ni odio? Probar que ahora,
después de volver con Roxana embarazada. ¿Yo todavía me importo tanto por su hijo? ¿Probar lo baja que soy, lo carente de dignidad, lo desvergonzada que soy? Juliano me miró, luego, casi de forma patética, bajó la mirada y evitó mis ojos, con enorme dificultad, como si pronunciara algo indeciblemente vergonzoso. Dijo: Penélope, quizá me esté arrepintiendo un poco. No podía creer lo que oía, y aunque se arrepintiera o no, ¿qué tenía eso que ver conmigo? Durante largo rato, solo pude apretar los dientes y escupir una palabra: estás enfermo. Era evidente que no iba a decirme por el momento dónde estaba Leo. Yo estaba desesperada. Solo pude correr por el instituto como una mosca sin cabeza, buscándolo con ansiedad. Juliano me siguió con calma, con una voz firme y convencida. Si no fuera mi hijo, no estarías tan alterada. Agarré un expediente de la mesa y se lo lancé con todas mis fuerzas. Su frente sangró, pero en el fondo de sus ojos apareció un destello de satisfacción. Es la primera vez que siento que pareces una persona viva. Mis emociones comenzaron a derrumbarse. Con los ojos desorbitados, lancé frenéticamente contra él todo lo que tenía a mano. ¿Dónde está Leo? ¿Dónde está Leo? Dime. Juliano se acercó y me sujetó la mano que temblaba de forma descontrolada. Oí su voz distorsionada. Si te digo que el hijo que Roxana lleva en el vientre no es mío, que puedo terminar con ella en cualquier momento, que puedo llevarte a ti y a Leo de vuelta a la casa conyugal que compramos hace 5 años. De verdad estaba loco. Di un paso atrás, pero él me sujetó por los hombros. Se inclinó hacia mí y, con la mirada clavada tan cerca, dijo: si fuera así, también estarías contenta, ¿verdad? Me debatí como una loca, empujándolo. Apártate. Asqueroso. Eres asqueroso. Ese hilo tenso en mi cabeza parecía estar siendo cortado por un cuchillo invisible. Ya no podía mantenerme en pie. Ya casi no distinguía el rostro de Juliano. Él se acercó con pesadez, cubriendo la luz sobre mi cabeza. Casi no podía oír su voz. Penélope. Pensé que por fin había escapado de esa jaula. Pero cuando huí de verdad, por primera vez, me di cuenta de que aquello de lo que quería escapar no te incluía a ti. Anhelaba la libertad y el desenfreno de Roxana. Y por eso quise acercarme a ella. Pero cuando la seguí, descubrí que solo la usaba como excusa para huir. En realidad, no la amaba. Su voz se fue alejando cada vez más. Pero entonces, ¿por qué en 5 años ni siquiera intentaste buscarme? ¿Para ti de verdad no significaba nada? Ya no oía nada. Mi espalda chocó contra la pared. No tenía a dónde retroceder. Todo a mi alrededor empezó a tambalearse. Ese miedo a quedar atrapada, que hacía tantos años no sentía, volvió a arrastrarme. A aquella noche sin luz ni salida. Capítulo 10. Sentía como si el fuego me abrazara el cuerpo, como si mi mente estuviera a punto de estallar. Aquel hombre de rostro carnoso que me sujetaba, el cuchillo que logré tocar, clavándose en su hombro, el grito desgarrador del hombre, la bofetada que me lanzó con fuerza contra el rostro. Todo dio vueltas, tropezando y tambaleándome. Escapé de aquella habitación. No tenía a dónde ir. No sabía dónde se escondía esa supuesta madre mía que me había empujado al abismo. Esperando volver a capturar otra de mis escenas vergonzosas, para convertirme otra vez en el hazmerreír ante los ojos de todos. Tampoco me atrevía a regresar a la familia San, a lanzarme de nuevo a la boca del lobo. No tenía otra opción. Fui a casa de Lázaro. Ese mes él estaba de viaje por trabajo y me había pagado para que lo ayudara a alimentar a su perro. Lo conocía desde la infancia, pero éramos completamente distintos y nunca habíamos encajado. Aún así, él me dijo: Penélope, mi perro es insoportable. Si contrato a alguien para cuidarlo, temo que no aguante y termine maltratándolo. Pero tú eres diferente. Tienes el carácter más estable. Lo que quería decir era que yo era dócil. En aquel entonces, para vengarme y destruir a Juliano y a Roxana, había gastado una fortuna como una loca contactando a los medios. Al final fue como sacar agua con un cesto de mimbre. No logré nada y quedé en la miseria. Cuando empujé aquella puerta y entré a oscuras, tambaleándome. Lázaro ya había regresado antes de lo previsto y estaba sentado en el sofá bebiendo. Después de escapar del hotel, la última pizca de lucidez que sostenía ya se había consumido por completo a causa de los medicamentos. Después de aquella noche, Lázaro me pidió disculpas. Dijo que sufría depresión moderada y que a veces tenía alucinaciones, que pensó que yo era una alucinación y por eso no me apartó. No le creí. A alguien como él, un heredero despreocupado que se tomaba la vida como un juego. ¿Cómo iba a tener depresión? Incluso pensé que se estaba burlando deliberadamente de mi enfermedad. Perdí el control y le rompí la frente con una botella de vidrio. Le dieron 7 puntos en la frente. Tenía los ojos enrojecidos, pero no dijo ni una palabra.
Ambos estábamos mal de la cabeza y pasamos muchos días en un estado confuso y aturdido, hasta que llegó el momento de enfrentar a ese hijo que no podía abortar, y luego la custodia tras su nacimiento. Clavé el cuchillo en el pecho de Lázaro, y aún así, solo pude usar al abogado que él había conseguido para denunciar y demandar a mi madre. Luego tuve que enfrentar a mi padre, que usó las palabras más sucias y crueles para insultarme, llamándome puta y desagradecida. Fui a la empresa de mi padre y discutí con él a gritos. Sin fin, aquellos días sin ver la luz, desesperantes y asfixiantes. En realidad, durante estos años, había hecho un gran esfuerzo por no volver a recordarlos. El psicólogo decía que me estaba recuperando bien. La depresión nunca se cura del todo, pero mientras uno logre controlarse y no revivir esos recuerdos, el pasado siempre puede ir desvaneciéndose poco a poco. Pero en ese momento, Juliano me sujetaba de los hombros, bloqueaba la luz sobre mi cabeza, se inclinaba pesadamente sobre mí. Parecía que al instante siguiente, sus labios finos iban a tocar los míos. En su rostro vi la sombra de aquel hombre de cara carnosa. Vi también a mí misma, convertida en un monstruo sin vergüenza ni límites bajo el control de los fármacos. En mis oídos resonaban innumerables voces agudas y caóticas. No podía apartarlo. Mi razón se derrumbó en un instante. Le mordí con todas mis fuerzas el brazo, deseando arrancarle un trozo de carne. La mano de Juliano tembló. No se apartó. Su voz temblaba. Penélope, lo siento. Hace 5 años, no debí abandonarte. La sangre resbaló por su brazo hasta mi barbilla. No trajo alivio, solo un asco aún más profundo. Lo miré, agotada hasta el límite. Juliano, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué más quieres todavía? La sangre seguía goteando del brazo de Juliano al suelo. En sus ojos había desconcierto y vacío. Quiero llevarte a ti y a Leo. De pronto, se oyó un golpe en la puerta. El alumno que Juliano había dejado en el laboratorio entró apresuradamente. Profesor, ya salieron los resultados de la prueba genética. Capítulo 11. En el fondo de los ojos de Juliano apareció, por un instante, una enorme urgencia y alegría. De un tirón arrebató el informe de las manos del alumno, y en el momento en que vio claramente su contenido, su expresión se congeló de golpe. La prueba que él mismo había realizado le decía con absoluta claridad que Leo no era su hijo. No había ningún accidente. Apretó con fuerza el papel en la mano, primero confundido, luego cada vez más inquieto. De pronto, como si hubiera comprendido algo, su expresión volvió a relajarse. Dejó el informe con cuidado y se giró hacia mí. Penélope, ¿por qué adoptaste a un niño? Yo estaba aturdida. Leo es mi hijo, biológico. Imposible. Juliano dejó escapar una risa suave, con una expresión de impotencia, como si estuviera mirando a un niño que mentía sin parar, pero en su sien sobresalían venas marcadas. La palma de su mano se cerró lentamente, el puño apretando el informe. Me miró con un tono que no admitía discusión. Penélope, hazte una prueba de parentesco con él. Después, te lo devolveré. Lo que él quería no era la prueba de parentesco entre Leo y yo, ni tampoco el resultado que ya tenía en la mano. Lo que quería era seguir probando hasta obtener el resultado que deseaba. Tomó un tubo para extracción de sangre, pasó un algodón por el dorso de mi mano. Solo es un poco de sangre, no dolerá. Si no es mi hijo, ¿cómo podría ser tuyo? En mi cabeza volvió a resonar mi voz histérica y deformada de entonces. No es mi hijo, Lázaro. Lo envié a un orfanato. Si lo quieres, ve tú a buscarlo. No lo quiero. No quiero volver a verlo nunca más. No es mío. No, no es mío. Mamá, Leo no se portó mal. La sangre fluyó desde el dorso de mi mano hacia el tubo. Recordé a aquella versión irreconocible de mí misma y miré al Juliano enloquecido que tenía delante. Yo parecía haber recaído. Mi conciencia comenzó a disiparse. Sentía el cuerpo hundirse sin parar, hasta que, de repente, desde fuera llegó un estruendo violento y abrupto. Luego gritos, caos, el sonido de algo estallando. Con un fuerte golpe, la puerta fue derribada. Vi una figura irrumpir como un vendaval. En un instante, Juliano fue derribado al suelo por un puñetazo inesperado. El tubo de sangre cayó, y medio tubo se derramó en el suelo. La persona que irrumpió agarró una silla, y la estrelló con fuerza contra el pecho de Juliano. El cuerpo de Juliano, tendido en el suelo, se estremeció violentamente. Las personas que llegaron detrás, pálidas de terror, gritaron, «Profesor Juliano, este hombre ha traído gente para destrozar varios equipos importantes del instituto». Los reactivos del laboratorio fueron incendiados y explotaron. Muchos datos cruciales no llegaron a registrarse. Los investigadores ya llamaron a la policía. Juliano no respondió, cubierto de sangre. Luchó por incorporarse. Con torpeza fue a recoger el tubo de sangre del suelo, intentando recuperar esa media muestra.
Cada vez entraba más gente, gritos, reproches, intentos de detenerlos, discusiones. Mi visión empezó a dar vueltas. Lázaro se arrodilló frente a mí, con sangre manchándole el rostro. Tal vez era suya, tal vez de Juliano. Sus ojos estaban rojos. Extendió la mano para intentar abrazarme. Encontramos a Leo. Hice que lo llevaran de vuelta. Penélope, todo está bien. Extendí la mano y lo aparté, con expresión confusa. ¿Leo? Yo no tengo hijos. La expresión de Lázaro se congeló al instante. Repetí, ausente, no tengo hijos. Yo no di a luz a ningún niño. Todo se volvió negro ante mis ojos. Al caer, él me sostuvo con los brazos. Lo último que oí fue la voz perdida de Juliano. Penélope, él no es tu hijo. Capítulo 12. Dormí durante mucho tiempo. Soñaba y despertaba a ratos. El día y la noche se mezclaban sin distinción. Después de muchos años, volví a soñar con aquel día. Mi padre, para conseguir una cooperación con el grupo farmacéutico de la familia Ann, arrastró a toda la familia, humillándose y siguiéndolos a una excursión de montaña para congraciarse. Como siempre, yo fui la que quedó atrás. Mis padres se acercaban a la pareja Ann, empujaban a mi hermana, elocuente y sociable, hacia Juliano. Juliano mantenía una cortesía superficial. En sus ojos se ocultaba la impaciencia. Al bajar la montaña, él, igual que yo, caminó muy por detrás, cuando un ataque de hipoglucemia me hizo desplomarme en el suelo. Mis padres, mi hermana y la pareja Ann ya habían desaparecido. Juliano Ann había avanzado un tramo antes que yo, y no sé por qué decidió regresar. Se arrodilló a medias frente a mí y me dio un caramelo. En realidad, no era la primera vez que me daba dulces. Siendo un chico, siempre llevaba caramelos de forma extraña en los bolsillos. Me comí el caramelo y lo oí preguntarme en voz baja. ¿Por qué estás tan débil? ¿La familia Sanot da dinero para comer? Luego sacó el dinero del bolsillo de su abrigo. En silencio, lo metió en el mío. Después me cargó a la espalda y bajó conmigo desde la cima. Las dos familias esperaban al pie de la montaña. Al ver a Juliano bajarme cargada, mi padre se llenó de alegría. Fue la primera vez que me miró de frente. Mi madre también sonrió y dijo, Juliano y Penélope se llevan muy bien. La pareja Ann estaba algo molesta, pero mantuvo la cortesía en el rostro. Penélope es dócil. Juliano siempre ha sido un niño obediente. Solo se junta con niños obedientes. Juliano me dejó en el suelo y su cuerpo se tensó de repente. Después de eso, rara vez volvió a tener contacto conmigo. Siempre era yo la que miraba su espalda al alejarse. Un día, de repente, imitó a mi hermana y se saltó las clases para ir a beber. Yo pasé por su universidad, fuera de la puerta del campus. Lo vi de pie junto a su madre. Ella tenía el rostro lleno de dolor e incredulidad y le dio una bofetada con fuerza. Luego se cubrió la cara y lloró, conteniéndose. Juliano dijo un simple, lo siento. Vi su mano colgando a un lado, apretándose en silencio. Más tarde, lo vi en el mástil de la bandera. Extendía la mano en secreto para tocar la sombra de mi hermana. La escena del sueño cambió bruscamente y solo quedó mi figura, histérica y fuera de control. Por fin desperté sobresaltada. No sabía cuánto tiempo había dormido. Giré la cabeza hacia la ventana. Las hojas amarillas de las copas ya habían caído por completo. Bajé la mirada y vi a Leo, dormido junto a mi mano, una cabecita suave y peluda. Lázaro sostenía un vaso de agua. Con la otra mano, llevaba una cuchara y me daba pequeños sorbos a los labios. Tenía profundas ojeras de cansancio. Debía de haber pasado muchas noches sin dormir. Al verme despertar, su mano tembló de repente y el agua casi se derramó sobre la cama. Leo también se despertó sobresaltado. Se puso de pie de golpe, con el rostro lleno de miedo y desconcierto. Mamá. Leo. Leo se portó bien. Lázaro pidió a la niñera que se llevara a Leo y, él mismo, muy nervioso, dijo, entonces descansa. Yo también saldré primero. Lo vi caminar hacia la puerta en silencio. Tras un rato, con esfuerzo, hablé. ¿Podrías llevarme otra vez a ver al psicólogo? Capítulo 13. Puedo sentirlo. Parece que he vuelto a enfermar. Esos recuerdos que llevaban tanto tiempo sin acosarme, han empezado otra vez a abrirse paso en mi mente, chocando violentamente unos contra otros. En el momento más doloroso de hace 5 años, quise dejarme enfermar del todo. Si la depresión me llevaba a buscar la muerte, entonces que fuera la muerte. A nadie le importaba, y a mí tampoco me importaba ya. El hijo que no pude abortar, el trabajo perdido, las reprimendas que llegaban como un torrente, un futuro hecho trizas. Pero ahora ya no quiero volver a enfermar. En estos 5 años, en realidad he pensado con claridad muchas cosas. Lo que ocurrió entonces no fue culpa mía.
Y tampoco fue culpa de Lázaro ni de Leo. Aquella noche, Lázaro sí había bebido, y su depresión en ese momento también era real, hasta el punto de tener alucinaciones y pensamientos suicidas. Su padre tuvo una aventura. Transfirió todos los bienes conyugales. Su madre enfermó gravemente, sin dinero para pagar los gastos médicos. Desesperado, él se arrodilló ante la amante de su padre. Cuando la mujer le arrojó el dinero a la cabeza, su madre lo vio. En ese momento su madre ya estaba muy grave. Había olvidado incluso que su tratamiento costaba dinero. Creyó que su hijo también la había traicionado, que por dinero había ido a congraciarse con la amante. Su madre se lanzó hacia él, tambaleándose, le dio una bofetada y, presa de la ira, vomitó sangre y murió en el acto. Poco después de la muerte de su madre, su padre y la amante se fueron a otra ciudad y murieron en un accidente de tráfico. No tuvo oportunidad de explicarse con su madre, ni ocasión de vengarse de su padre. Solo quedó una enorme herencia, que pasó a sus manos. Después de eso, fue diagnosticado con depresión. Él dijo, si de verdad yo fuera tal como ella creyó en su último momento, qué bien sería. Así que, a los ojos de los demás, se convirtió en eso que su madre creyó al morir. Con dinero en la mano, pasó a ser un heredero derrochador que solo jugaba con la vida. Aquello de que me pidiera cuidar de su perro. En realidad solo era la esperanza de que, si a mí me gustaba, pudiera llevármelo después de su muerte. Él lo sabía. Siempre me han gustado los niños. Me gustan los animales pequeños. Tal vez, como Roxana se burlaba de mí en el pasado, las personas débiles e inútiles siempre se sienten atraídas por cosas débiles e inútiles, en cierto sentido. Aquella noche, más bien podría decirse que fui yo quien lo forzó a él. Después de eso, él, alguien que ya estaba preparado para morir, fue acosado por mí como por un fantasma. Tuvo que enfrentar al hijo que concebí, al Leo que nació, enfrentar mis maldiciones más crueles, enfrentar el cuchillo que hundí en su carne. Lázaro se dio la vuelta, mirándome tendida en la cama, con los dedos inquietos y encogidos. Tras un largo rato, asintió con cautela. Está bien. Volví a la clínica psicológica. Después de muchos años, acepté de nuevo un tratamiento cerrado. Hipnosis psicológica combinada con tratamiento farmacológico, sellando otra vez en lo más profundo de mi corazón esos recuerdos que habían sido despertados. Aún no puedo olvidar el pasado, pero cuando vuelvo a pensar en él, el dolor y la desesperación empiezan otra vez a desvanecerse poco a poco. El día en que salí del consultorio psicológico y volví a ver la luz. Al recordar lo de hace 5 años, sentí que era más como estar viendo la historia de otra persona. Ya no recuerdo con claridad el odio que sentía hacia Juliano. Tampoco recuerdo bien cómo llegué a quererlo alguna vez. El psicólogo le dijo a Lázaro, el efecto del tratamiento es igual de bueno que el de hace 4 años. La señorita Sanya está dispuesta a olvidar por sí misma. La hipnosis solo sirve como apoyo para cumplir ese deseo interior. Luego llamó a Lázaro aparte para darle otras indicaciones. Yo me acerqué a la ventana y miré la luz brillante del exterior. En las copas de los árboles brotaban nuevos retoños. Había vuelto la primavera, como hacía muchos años. Volví a pensar en aquella Penélope que se sentaba en la última fila del aula. Atendía obediente y hacía los exámenes en silencio. Pensé que todo mejoraría. En realidad, ya había mejorado hacía tiempo. Todo lo malo ya había quedado en el pasado. Extendí la mano por la ventana y toqué la luz del sol, pero de pronto alguien se abalanzó a mi lado. Giré la cabeza, y vi a Roxana, con el rostro retorcido por el odio, mezclado con la desesperación de quien no tiene salida. Arrojó con violencia contra mi cara un vaso de precipitados lleno de algo. Parecía algo del laboratorio de Juliano. Instintivamente me aparté y levanté el brazo para proteger el rostro. El contenido cayó sobre mi mano derecha y escurrió por mi brazo. Al instante, un dolor punzante y abrasador, hasta los huesos, estalló en mi mano. Capítulo 14. Roxana me miraba fijamente. Reía de forma desquiciada, con el rostro empapado de lágrimas. No muy lejos, Lázaro corrió hacia aquí. Le lanzó con fuerza el teléfono que tenía en la mano a Roxana. El teléfono golpeó uno de sus ojos, y en su mirada brotó de inmediato un rojo intenso. No se sabía si era por la exaltación emocional o por la sangre que empezaba a salir. Gritó de dolor de forma aguda y todavía intentó abalanzarse sobre mí. Juliano apareció de la nada y le dio una patada brutal en el pecho. Roxana salió despedida y su cabeza se estrelló con fuerza contra la pared. Lázaro me abrazó y me llevó para que los médicos me hicieran un tratamiento de emergencia. A mis espaldas, se oía la voz de Roxana, ronca y desgarrada. Juliano, ¿con qué derecho me pegas? ¿Con qué derecho? Fuiste tú quien me persiguió hasta el extranjero. Dices que ya no me amas y listo, mientras yo te esperé sufriendo 5 años fuera del país. Si no fuera por ti,
no habría acabado así, sin saber siquiera de quién es el hijo que llevo. Juliano avanzó con pasos rápidos hacia mí, y su voz fría respondió a Roxana: tú no me estabas esperando, solo te buscabas una excusa para desenfrenarte en el extranjero. Roxana rompió en un llanto histérico, con la voz cada vez más aguda. No me importa, no me importa. Todo es por tu culpa. Tienes que hacerte responsable de mí, hacerte responsable de mi hijo. Hace 5 años abandonaste a Penélope por mí. ¿Y ahora qué finges? Si todos los días buscas la manera de acercarte a ella. La policía llegó rápidamente y esposó a Roxana, que seguía gritando y armando un escándalo. Ella chillaba con voz estridente: es esa mujerzuela. Ella me robó al hombre. No es mi culpa, no es mi culpa. Agentes, tienen que hacerme justicia. Ella siempre había sido así, por más excesivas que fueran las cosas que hacía. Jamás admitía estar equivocada. Esa era la enseñanza que sus padres le habían inculcado desde que nació. Siempre fue la consentida, la que nunca tenía la culpa. Pero esta vez, ya no hubo nadie que se pusiera delante de ella. La policía se la llevó. El médico me vendó el brazo y suspiró en voz baja. Era ácido sulfúrico. Por suerte estaba diluido. La herida no es grave. Si no, una mano entera podría haber quedado destruida. Y si hubiera caído en el rostro, las consecuencias serían inimaginables. La intención original de Roxana era, precisamente, desfigurarme la cara. Ella no distinguía si el ácido estaba diluido o no. Siempre actuaba de manera arbitraria, sin pensar en las consecuencias. Juliano estaba de pie fuera de la sala, con una expresión de desconcierto y arrepentimiento. ¿Arrepentimiento de qué? No lo sabía. Me quedé en el hospital para recuperarme. Esa noche, cuando Lázaro fue al consultorio del médico a recoger unos documentos, mis padres irrumpieron en la habitación. Mi madre lloraba desconsoladamente, tal como siempre. Me señaló con gritos agudos: pero si tampoco estás tan grave, ¿no? Tu hermana sabe medir las cosas. Ella sabía que la concentración de ese ácido no era alta. ¿Por qué tienes que ser tan cruel y mandar a una embarazada a punto de dar a luz a la comisaría? Es tu propia hermana. ¿No tienes conciencia? Mi padre, con gesto de profundo dolor y los ojos llenos de repugnancia, dijo: desde pequeña siempre has sido así, apagada y sin vida, como un fantasma. Nunca se pudo criar bien. No vale ni una 10ª parte de Roxana. Los miré con indiferencia mientras armaban su escándalo. Al ver que mi madre no lograba convencerme, de pronto cayó de rodillas con un golpe seco, estrellando la cabeza contra el suelo. Te lo ruego como madre. Tu hermana es una embarazada, no pueden retenerla. No sé qué fue a decir Juliano, pero la policía todavía no la deja salir. Ve rápido, ve a sacar a tu hermana de allí. Se abalanzó sobre mí, intentando arrastrarme fuera de la cama. Levanté la mano izquierda. Por primera vez en mi vida, le di una bofetada con todas mis fuerzas, mientras ella se quedaba rígida, incapaz de reaccionar. Le dije palabra por palabra: yo no iré a sacarla, y tampoco volveré a ocuparme jamás de sus asuntos miserables. Capítulo 15. Mi padre vino furioso y levantó la mano para pegarme. Hasta a tu propia madre te atreves a golpear. Penélope, te has vuelto loca. La mano que alzó hacia mí fue atrapada y apartada de un tirón por Lázaro, que regresaba a la habitación con unos documentos en la mano. Se desató de nuevo un caos de gritos, reproches, llantos y acusaciones. El personal de seguridad del hospital se llevó a mis padres. Esta vez, en mi interior solo quedaba calma. Lázaro dejó los papeles con urgencia. Se sentó junto a la cama y me miró fijamente. ¿Estás bien? Negué con la cabeza. Estoy bien. Aún así, seguía intranquilo, con el rostro tenso, observándome de arriba a abajo con atención. Dije en voz baja: de verdad estoy bien, Lázaro. Ya no dejaré que vuelvan a intimidarme. Me miró y por fin soltó un suspiro de alivio. Le hablé del pasado. Cuando tenía poco más de 3 años era muy traviesa. Jugando con Roxana, la empujé sin querer. Se golpeó la cabeza contra la esquina de una mesa y estuvo varios días en el hospital. Desde entonces, mis padres siempre me decían que la enfermedad de mi hermana era culpa mía, porque la había empujado y le había dañado el cuerpo. Que si a mi hermana le iba mal en los estudios, si era consentida y cometía errores, también era porque yo la había empujado. Lázaro tomó una toalla tibia y me limpió las manos. Había abofeteado a mi madre. Creía estar tranquila, pero las palmas me sudaban profusamente. A través de la toalla, sostuvo mi mano en silencio. Continué en voz baja: durante muchísimos años, mis padres me lo dijeron así, y yo lo creí así, con una culpa y un remordimiento profundos. La cedí y la complací una y otra vez, pero en realidad,
En realidad, hace mucho que ya le pagué esa deuda, y en aquel entonces, lo más probable es que ella tampoco estuviera tan gravemente herida. Aquello no fue más que una excusa que mis padres buscaron para justificar su favoritismo, un grillete que me impusieron para obligarme a ceder en todo. Le dije a Lázaro, y también a mí misma, no le debo nada a nadie, así que, de ahora en adelante, no quiero volver a tener ninguna relación con ellos. Lázaro sostuvo mi mano a través de la toalla y apretó suavemente la palma. En sus ojos había compasión. Con voz cálida dijo, Penélope, tú nunca le has debido nada a nadie. En este mundo, él fue la primera persona que me dijo esas palabras. Una profunda acidez me inundó los ojos y, en ese instante, pensé, en realidad, en estos años, él ya se había convertido en algo parecido a media familia para mí. Antes, yo nunca había tenido una familia. Dije en voz baja, tú tampoco, Lázaro, tú tampoco le debes nada a nadie. Su mano tembló de golpe. No pude ver la emoción en los ojos que bajó, pero sabía que allí había un dolor muy profundo, una culpa desbordante y una injusticia sin desahogo que lo habían atormentado día y noche durante años. Retiré mi mano y luego tomé la suya, la muñeca que temblaba pese a su esfuerzo por contenerse. Cuando tengamos tiempo, te acompañaré a la tumba de tu madre, explícaselo. Ella podrá oírte, o quizá ya lo sabía desde hace tiempo. Le dolió pensar que, al morir, te había acusado injustamente, y creyó que tú la odiabas, que por eso no volviste a verla. Lázaro levantó la mirada de golpe, con los ojos enrojecidos. No la odié. En ese momento estaba enferma, no estaba del todo consciente. Me encontré con su mirada llena de dolor y asentí. Claro, estaba enferma y se equivocó, no fue culpa tuya. Los labios finos de Lázaro temblaron violentamente. De repente me abrazó con fuerza, apoyando la barbilla temblorosa sobre mi hombro. No me dejó ver su rostro, pero supe que, en ese instante, estaba llorando. En este mundo, él y yo éramos iguales. Nunca nadie le había dicho una sola vez que, en realidad, aquello no había sido culpa suya, que la muerte de su madre no fue culpa suya. Después de salir del hospital, lo acompañé a la tumba de su madre. Lo vi, tras muchos años, arrodillarse frente a aquella fotografía en blanco y negro, de expresión dulce, y por primera vez decir en voz alta, no la halagué, y jamás la traicioné. El viento levantó las hojas verdes que caían y las llevó suavemente hasta sus pies, como si aquella mujer que lo había amado y mimado profundamente en el pasado, le respondiera con ternura. Capítulo 16. Al llegar a casa, Leo estaba de pie fuera de la puerta, en los escalones del patio delantero, mirándome con cautela. Cuando me vio bajar del coche y acercarme, dio un paso atrás, inquieto y asustado. Subí los escalones y lo abracé suavemente. Mamá ya salió del hospital. ¿Leo ya no llama a mamá? Leo levantó la cabeza de golpe para mirarme. Su carita tembló con fuerza y, en un instante, sus ojos se llenaron de lágrimas. Se aferró con todas sus fuerzas a la manga de mi ropa y rompió a llorar a gritos. Pensé que ya no me querías. Dijiste que no tenías hijos. Yo me porté bien, obedecí. Mamá no quiere. No quieras a Leo. Lo abracé con fuerza, con un dolor sordo en el pecho. Perdón, mamá solo estuvo enferma estos días. Leo hundió la cabeza con fuerza en mi pecho, como si hubiera sobrevivido a una catástrofe. Lloró hasta quedarse dormido. Mi vida volvió poco a poco a la calma. Juliano seguía apareciendo con frecuencia cerca de mí. A veces, después de beber, perdido y abatido, repetía siempre la misma frase. Penélope, él no es tu hijo. Ya no le hacía caso. Pasaba a su lado con indiferencia y me iba. Los medios empezaron a publicar noticias. El profesor Juliano del Instituto de Investigación, antes siempre perfecto e impecable, se distraía en importantes conferencias. Cuando los periodistas le hacían preguntas, respondía cosas que no tenían nada que ver. Un día, al anochecer, al salir del trabajo de la funeraria para mascotas, a través de la puerta de cristal entreabierta vi a Juliano, otra vez de pie afuera, ausente. Pensé en dar la vuelta y salir por la puerta trasera, pero de pronto vi a su madre correr hacia él. La mujer que antes siempre aparecía con maquillaje impecable y una expresión serena y elegante. Ahora tenía algunos mechones de cabello desordenados y el rostro fuera de control. Lleno de ira, corrió hasta plantarse frente a Juliano. Sin decir palabra, le dio una bofetada brutal. Ya ha pasado más de medio año. Más de medio año desde que regresaste al país. Juliano, ¿hasta cuándo piensas seguir armando este escándalo? Penélope se casó. Su hijo ya va a la escuela. ¿Qué más quieres? ¿Qué más puedes querer? Me has hecho perder toda la dignidad. Me has dejado sin poder levantar la cabeza frente a tu padre y esa mujerzuela.
Juliano miró fijamente a su madre, atónito. Vi su mano colgando a un lado, cerrándose en silencio, igual que muchos años atrás, cuando imitó a Roxana y se saltó las clases para ir a beber. Y su madre le dio una bofetada, pero esta vez no bajó la mirada para decir, lo siento. Miró a su madre y, tras un largo silencio, soltó una risa amarga. ¿Qué es lo que quiero? ¿De verdad no lo sabe? Yo solo quiero poder respirar un poco. El rostro furioso de su madre se quedó rígido por un instante. La voz de Juliano estaba cargada de una profunda ronquera y agotamiento. Papá hace mucho que formó otra familia fuera. Usted no quiso divorciarse y me exigió que fuera mejor en todo que el hijo de esa mujer. Usarme para provocarlos, para recuperar el corazón de papá. Cada paso de mi vida tenía que recorrer el camino que usted deseaba, el más brillante y perfecto. Pero madre, yo solo quiero respirar un poco. Los ojos de Juliano se enrojecieron poco a poco bajo la luz de la noche. Madre, ¿aún no lo entiende? Han pasado más de 10 años. El corazón de ese hombre no va a volver. Y mi vida, para hacerla quedar bien a usted. Nunca ha conseguido lo que yo quería. El rostro de la mujer, llevado al límite, se llenó poco a poco de un dolor profundo y desconcierto. Pero Juliano, él es tu padre. Fue esa mujerzuela la que lo sedujo. Todos estos años él en realidad sigue amándonos. ¿No entró también el hijo de esa mujer al instituto, bajo tu mando? Pronto tendremos una oportunidad. Juliano, con la voz temblorosa, la interrumpió. No quiero seguir. Yo no voy a seguir jugando este juego con usted. Quiero recuperar a Penélope. Quiero algo que yo mismo deseo. El rostro de la mujer pareció desgarrarse por la desesperación. Su emoción se desbordó por completo y gritó con furia. Aunque Penélope no se hubiera casado ni tenido hijos. No te ama, ¿no lo entiendes? Aquel día de la boda, hace 5 años, lo oíste con tus propios oídos. Estaba ayudando a su hermana a limpiar el desastre. ¿Te fuiste al extranjero por eso durante 5 años y aún no lo has entendido? Capítulo 17. Yo estaba de pie, dentro de la puerta de cristal, con calma. Recordé aquella boda inconclusa que había quedado tan atrás en el tiempo. Ese día, vestía el traje de novia y esperaba en el camerino para salir a escena. Mi madre, emocionadísima, permanecía a mi lado. La madre de Juliano entró, con una expresión en la que no podía ocultar su desagrado. Sé perfectamente lo de que sustituiste a tu hermana. Si Juliano está dispuesto, yo no tengo mucho que decir. No espero nada más de ti, pero en el futuro, al menos tendrás que ser como Juliano, obedecerme en todo. Mi madre, temiendo que surgiera cualquier imprevisto en la boda, se apresuró a acercarse sonriendo. Puede estar completamente tranquila. Nuestra Penélope no tiene ninguna habilidad especial. Lo único que sabe hacer bien es obedecer. El matrimonio es un asunto de toda la vida. Su hermana fue caprichosa y cambió de opinión. La llamamos para que ocupara su lugar y se quedó sin decir palabra durante mucho rato. No es que no quisiera, pero en cuanto yo me puse a llorar, ella asintió. Mi madre siempre encontraba ocasión para presumir de lo dócil que yo era, como si hablara de un perrito o un gatito. Pero en aquel momento, yo llevaba rato sin decir nada. No por otra cosa, sino porque la alegría repentina había sido demasiado grande, seguida del desconcierto. La madre de Juliano se marchó, hastiada, y yo vi, fuera de la puerta, una silueta familiar que pasó fugazmente. Después subí al escenario, y entre el público ya se había corrido la voz, que Juliano había enviado un mensaje a su madre y, de repente, había salido del país persiguiendo a Roxana. Volví al presente. Vi a Juliano de pie en el viento de aquella noche de pleno verano, con el rostro abatido. La voz de su madre sonaba apremiante. Aquella vez, yo te di la oportunidad de elegir por ti mismo. ¿Y el resultado? ¿Sabes en qué lío tan grande me metiste? Penélope armó un escándalo histérico. Como una loca, le metí todo el dinero que pude para que se callara. Y aún así no quiso parar. Perdió el teléfono. Armó un escándalo pidiendo tu contacto y hasta fue al extranjero a buscarte. Todo se volvió patas arriba. Perdí toda la cara. La expresión ausente y derrotada de Juliano cambió de golpe. ¿Qué ha dicho? La madre de Juliano respondió. Que me hiciste quedar en ridículo. ¿Dijo quién armó el escándalo? La voz de Juliano tembló violentamente por primera vez. Su madre frunció el ceño y lo miró. Penélope, siempre parecía tan obediente, y de pronto se volvió como un perro rabioso. No podía contactarte y aún así se fue al extranjero a buscarte. Como buscar una aguja en el mar. Con el poco dinero que tenía, se lo dio todo a los medios diciendo que iba a denunciarte. Soñaba con destruirte a ti y a Roxana. Decía que habías faltado a tu palabra, que la habías traicionado. Las emociones se arremolinaron en el rostro de Juliano.
Dio un traspié brusco, y su voz tembló hasta casi no poder oírse. Imposible. Ella no me envió ni un solo mensaje. La voz de su madre seguía cargada de temor retrospectivo. ¿No lo dije ya? Perdió el teléfono, con lo loca que estaba entonces. ¿Cómo iba a atreverme a darle tu nuevo número en el extranjero? En ese momento, tu padre y esa mujerzuela se reían de mí. De verdad sentí que el cielo se me venía encima. Mientras hablaba, continuó, inquieta y perdida. Si no hubiera sido así, yo tampoco habría sido capaz de hacer algo así. Su madre la drogó y la mandó a la cama de otro hombre. Yo no soportaba que dijeran que tú habías cometido un error, así que seguí la corriente. Dije que tú te fuiste al extranjero porque ella se había acostado con otros. Juliano dio un paso atrás de golpe. Luego, torpe y descompuesto, estiró la mano para apoyarse en el tronco de un árbol cercano. El color se esfumó rápidamente de su rostro pálido. En su expresión se mezclaban una incredulidad extrema y un terror absoluto. Por fin lo entendió. Entendió de dónde venía Leo. Y entendió también que la Penélope que él creyó hace 5 años, aquella que tras ser abandonada en la boda no dijo ni una palabra y aceptó todo en silencio. En realidad había luchado con todas sus fuerzas durante más de medio año. Había enloquecido buscándolo. Él nunca fue tonto, así que no podía no comprenderlo. Si yo no lo hubiera amado, no habría armado aquel escándalo histérico. No lo habría odiado de esa manera. Y si hace 5 años él no hubiera sido tan arrogante. Si tan solo hubiera tomado la iniciativa de preguntarme algo. Si tan solo hubiera regresado a verme. Habría sabido que todo aquello que dio por sentado durante estos 5 años estaba equivocado. Y ahora, todo eso ya había pasado. El rostro de Juliano temblaba de forma descontrolada. Sus emociones se desmoronaban a una velocidad vertiginosa, cayendo en la desesperación. Con los ojos enrojecidos de sangre, alzó de repente una mano hacia su madre. Esa mano temblaba con violencia. ¿Cómo pudieron hacerle eso? ¿Por qué nadie me dijo nada? Capítulo 18. La mujer alzó la cabeza, incapaz de creerlo. Miró la mano que él había levantado, con la voz aguda y cortante. ¿Qué piensas hacer? ¿Golpearme? Juliano, te he criado durante tantos años. Tu padre me dañó por otra mujer, ¿y ahora tú también quieres hacerme lo mismo? ¿Estás loco? La mano de Juliano, que temblaba sin control, terminó por caer lentamente, sin fuerzas. En su rostro solo quedó una confusión muerta, una desesperanza absoluta. Su madre, furiosa, gritó, ¿que yo la traté así? Si no la hubieras abandonado y huido de la boda, ¿cómo iba yo a tener que enfrentarme a una loca que armaba escándalos? ¿Cómo iba su madre a enviarla a la cama de otro hombre? ¿De quién fue la culpa desde el principio? ¿De quién? Juliano la miró atónito, aferrándose con todas sus fuerzas al tronco del árbol a su lado, pero aún así, su cuerpo vaciló varias veces. Por fin, ya no fue capaz de mirar a la persona que tenía delante. Desvió la mirada, giró el rostro, hacia la puerta de cristal, y a través de ella, en silencio, se encontró con mis ojos. En ese instante, vi una lágrima resbalar desde el fondo de sus ojos. Juliano y yo nos conocíamos desde hacía más de 20 años. Era la segunda vez que lo veía llorar. La primera fue en la secundaria, cuando por una fiebre alta sacó un punto menos de la nota perfecta en matemáticas. Su madre lo obligó a quedarse castigado de pie fuera del patio, sin comer. Al volver a casa pasé por delante de la suya y justo entonces oí rugir su estómago. Abrí mi mochila y le di un pan. Él bajó la mirada para mirarme. Tras un buen rato, dijo muy bajito, mi mamá no me deja comer comida basura. Me acerqué a él y me puse delante de la verja de hierro. Entonces date prisa en comer, yo te cubro. Lo vi comerse aquel pan en silencio. Bajó la cabeza y, de pronto, dejó caer una lágrima. En aquel entonces no podía entender cómo un pan tan común podía ser tan delicioso como para hacerlo llorar. Muchos años después empecé a comprenderlo. Ese día, para él, no fue solo comerse un pan. Probablemente fue la primera vez en su vida que logró escapar un poco de aquella jaula. A través de la puerta de cristal, en ese momento, vi en sus ojos un arrepentimiento infinito, tristeza y desesperación, pero esta vez, nunca volvería a darle un pan. Con calma, cerré la puerta de cristal y la aseguré con llave. Luego me di la vuelta y, en silencio, caminé hacia la salida trasera. Pareció que intentó seguirme. Oí el golpe fuerte de su mano contra la puerta de cristal, pero no volví la cabeza. Nunca más acepté verlo, ni volví a contestar sus llamadas. A finales de mes, recibí un mensaje de texto de Juliano desde un número desconocido. Hablaba de aquel matrimonio concertado de entonces.
Decía que desde el principio sabía que Roxana no aceptaría casarse obedientemente con él. Sabía que la familia San, sin duda, me sacaría a mí para sustituir a Roxana San. Él solo quería saber si yo estaría dispuesta. Aquel día, cuando Roxana volvió a casa cubierta de moretones, al cargarla en brazos, en realidad también me vio a mí junto a la ventana. Solo quería saber si a mí me importaría. O quizá, en todo aquello, lo único que quería saber era si yo también lo amaba. Y el día de la boda, al oír esas palabras a través de la puerta, volvió a sentir una enorme frustración, una frustración insoportable al descubrir que yo, en verdad, solo estaba dispuesta, solo estaba obedeciendo. No terminé de leer el mensaje, lo borré y bloqueé ese nuevo número. Hay palabras que, cuando se dicen demasiado tarde, ya no tienen ningún significado, solo provocan náuseas. Capítulo 19. Mi vida siguió adelante como siempre. A comienzos del otoño, me enteré por casualidad de la muerte de Roxana. Después de que me hiriera con ácido, mis padres le pagaron una indemnización. Además, por ser una mujer embarazada, en realidad no fue condenada, pero aún así, no pudo soportarlo. Sentía que había sufrido una injusticia enorme. Armó escándalos exigiendo que Juliano se hiciera cargo de su hijo, y recibió una bofetada brutal de la madre de Juliano. Esa misma noche, no se sabe en qué farmacia clandestina, consiguió unas supuestas pastillas que decían permitir un aborto seguro incluso en el último trimestre. Por despecho, dijo que iba a abortar. Nunca pensaba en las consecuencias de lo que hacía, y esas pastillas le provocaron una hemorragia masiva. Murieron ella y el feto. Esta vez, mis padres ya no pudieron remediar su error. La vida que se perdió nunca podrá recuperarse. Después, como siempre, llegó el caos interminable. La farmacia ilegal fue clausurada y los responsables arrestados. Mis padres, al perder a su hija adorada, encanecieron de la noche a la mañana y casi perdieron la razón. Cuando oía a otros hablar de todo aquello, ya no sentía gran cosa en mi interior. A finales del otoño, el husky de Lázaro volvió a destrozar la casa. El perro mordió una caja de tela que él había escondido en un armario. Las cartas y fotografías se desparramaron por todo el suelo. Cuando Leo descubrió la escena del crimen, recogió una foto y bajó corriendo a buscarme. Ahí dentro hay un montón de fotos de mamá. Rompió las fotos de mamá. Está acabado. Miré la fotografía. Era mi espalda cuando caminaba por el patio trasero en mis años de secundaria. En el suelo, se veía también la sombra de un chico caminando detrás de mí. Tardé un buen rato en recordarlo. Era cuando, siendo joven, llevé a Lázaro a escondidas a quedarse en mi habitación. En aquel entonces, su casa estaba justo al lado de la mía. Su padre casi nunca estaba en casa. Su madre tenía mala salud y, cuando enfermaba, se volvía irritable y violenta. A menudo lo echaba de casa. Yo entonces vivía en una pequeña habitación en la planta baja, junto al patio trasero, que casi era un trastero. Al verlo, pensé que quizá era aún más miserable que yo, así que lo hice entrar por la pequeña puerta del patio trasero, y compartí con él el suelo de mi trastero para que durmiera allí. En esa época, Lázaro era famoso por ser un problemático, y aún así no pude evitar advertirle: no se te ocurra hurgar en mis cosas. Con los ojos enrojecidos, protestó en voz baja: no soy un husky. Yo entonces no sabía muchas cosas y, con curiosidad, le pregunté: ¿qué es un husky? Lázaro me explicó: un tipo de perro muy molesto. Hace mucho ruido y se pasa el día saltando por toda la casa. Lo pensé un momento y no pude evitar decir: entonces tener uno tampoco estaría mal. Mi vida en la adolescencia era demasiado silenciosa. No tenía amigos y a mi familia tampoco le importaba mucho yo. Dormía en el trastero más apartado, en el rincón más ignorado, pero anhelaba que en mi vida hubiera un poco más de ruido. Tal vez porque, a menudo, también me sentía muy sola. Subí las escaleras con Leo. Miré las fotos y hojas de diario esparcidas por el suelo, y al perro, encogido culpable en la esquina fingiendo estar muerto. El viento entró por la ventana y empujó una hoja hasta mis pies. La recogí y vi la caligrafía infantil de un chico. Quiero, en el futuro, criar un husky y regalárselo a Penélope. Le regalaré el perro que le gusta. Así quizá ella también podrá gustar un poco de mí. Entre los papeles esparcidos, cada página llevaba mi nombre. Muchos años después, sin querer, había espiado el secreto del corazón de un adolescente. Se oyeron pasos apresurados subiendo las escaleras. Lázaro entró corriendo, completamente alterado. Me miró, luego miró todo lo que había en el suelo a mis pies. Se quedó paralizado. El hombre que nunca tenía compostura alguna. En ese momento tenía las orejas rojas y la mirada llena de desconcierto. Ordené las cosas y le pregunté en voz baja: Lázaro, ¿todavía quieres divorciarte?
Su voz, en ese instante, estaba completamente desordenada. ¿Podemos no divorciarnos? Giré la cabeza para mirarlo. ¿No eres antimatrimonio? El hombre se quedó torpe y nervioso al instante, explicándose atropelladamente, porque sabía que solo querías un matrimonio de conveniencia para facilitar la escolarización de Leo. Pensé que no querías hacerte responsable de mí, bajo la luz del sol que entraba silenciosa por el ventanal. No pude evitar sonreír. Capítulo 20. A finales de año, llevé a Leo al centro comercial para comprar provisiones de Año Nuevo. Junto a una estantería, me volví a encontrar con Juliano. Tenía el rostro grisáceo, estaba mucho más delgado y demacrado. Con la mano izquierda, metía un cubo de fideos instantáneos en el carrito. Me sorprendió un poco, nunca habría pensado que ahora comiera ese tipo de comida basura. Su mano derecha colgaba rígida a un lado, de forma extraña. Llevaba un guante que cubría por completo la palma y la muñeca. Solo lo miré de pasada, luego aparté la vista y seguí eligiendo snacks con Leo. Pero Juliano atravesó a la multitud y se apresuró hacia mí. Se esforzaba por parecer tranquilo y natural, aunque no podía ocultar su nerviosismo y urgencia. Hace mucho que no nos vemos. ¿Podríamos comer juntos alguna vez? En este centro comercial acaban de abrir. Lo interrumpí con voz neutra. No hace falta. Ni siquiera busqué una excusa. Bajó la mirada, avergonzado y abatido. Luego, al ver mi mano, sus ojos temblaron de repente. Seguí su mirada y vi el anillo de diamantes en mi dedo anular. Cuando él acababa de volver al país, Lázaro y yo solo teníamos un matrimonio de conveniencia. Y yo no llevaba anillo. Los labios de Juliano temblaron varias veces antes de forzar una sonrisa rígida. «Felicidades», respondí. «Gracias». Tomé a Leo de la mano y me fui. Detrás de mí, se quedó de pie durante mucho tiempo sin moverse. Al llegar a la caja para pagar, oí a varias personas delante comentando en voz baja. ¿Ese no es el profesor Juliano del Instituto de Investigación? Antes era casi medio influencer. ¿Cómo ha acabado así? La persona a su lado respondió en voz aún más baja. Ya no es profesor. Dicen que durante un experimento volcó accidentalmente un vaso de ácido sulfúrico concentrado. La mano derecha quedó completamente inutilizada. El instituto quiso retenerlo, diciendo que le asignarían más asistentes, que con la mano izquierda aún podía seguir trabajando, pero él lo rechazó y renunció. Después vino un leve murmullo de lástima. Yo me quedé atónita. Conocía muy bien su capacidad y su experiencia. Fuera como fuera, era imposible que volcara una copa de ácido sulfúrico por descuido. Pero, fuera cual fuera la razón, había perdido así su mano y abandonado su carrera. Pagué y salí del centro comercial llevando a Leo de la mano. Fuera, en el norte de la ciudad, había empezado a nevar. Con el año nuevo a la vuelta de la esquina, todo estaba lleno de alegría festiva. Bajo la nieve silenciosa que caía, de pronto volví a pensar en aquella cima de la montaña. Años atrás, Juliano, medio arrodillado frente a mí, me preguntó en voz baja, ¿por qué estás tan débil? ¿La familia Sanot da dinero para comer? Yo no supe qué responder. Entonces sacó todo el dinero del bolsillo de su abrigo y lo metió en el mío. Lo oí suspirar suavemente y decir, Penélope, ¿a partir de ahora puedo invitarte a comer?